epístola del apóstol Pablo a los colosenses y nos corresponde los versículos 1 y 2 del capítulo 1. Así dice el Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de sangre por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pero quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo.
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados y abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. El contexto de esta carta lo ubicamos en el primer siglo, dos lugares en particular y dos protagonistas. Los dos lugares son una cárcel en Roma, en la que estaba preso el apóstol Pablo, autor de la carta. El segundo lugar es una ciudad llamada Colosas, en la provincia llamada Asia Menor, en el territorio donde hoy queda Turquía. El segundo protagonista, que tiene que ver con el contexto de esta carta, es la iglesia de Cristo que vivía en esa ciudad, la ciudad de Colosas, y ellos son los destinatarios de esta carta. Esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo, ni lo conocían a él personalmente. Pablo, estando en la cárcel, de alguna manera, muy probablemente por medio de Epafras, se enteró que la iglesia había sido atacada por falsos maestros, y la carta la escribe para defender la verdad y proteger al pueblo de Cristo. ¿En qué consistía la herejía que estaba siendo promovida en Colosas? En una mezcla. La palabra mezcla hoy va a ser muy importante para nosotros. ¿En qué consistía la herejía que se estaba promoviendo en Colosas? En una mezcla entre cristianismo judaizante y paganismo. Una mezcla entre cristianismo judaizante y paganismo. Ya nosotros sabemos quiénes son los judaizantes, pues ya estudiamos la epístola a los Gálatas y los volvimos a ver en la epístola a los Filipenses. Y aquí los judaizantes atacan de nuevo. Vamos a leer otra vez en el capítulo 2, los versículos 11 al 17. Dice, así como también sabéis, capítulo 2, del 11 al 17, estoy en Tesalonicenses.
capítulo 2 del 11 al 17. En él también fuisteis circuncidados. Noten la mención a la circuncisión. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, estas eran las restricciones dietéticas de los judíos, o en cuanto a días de fiesta, estos eran los días de fiesta de los judíos, luna nueva, uno de los días de fiesta de los judíos, o días de reposo, los días de reposo de los judíos, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Noten los judaizantes de nuevo al ataque. El hecho de que Pablo menciona aquí la circuncisión, las restricciones dietéticas, los días de reposo, las fiestas judías, y dice que estas son sombras de Cristo, sombras de la cruz, sombras del crucificado, y que ya no están vigentes. Noten otra vez el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie te puede condenar por no hacer estas cosas. Nadie te puede obligar. Si eres un verdadero cristiano, nadie te puede obligar a seguir estas cosas. Hermanos, el cristianismo puro no necesita nada del judaísmo. Para el cristianismo puro, Cristo y su cruz es más que suficiente. Ahora, esa es la primera parte de la mezcla, el judaísmo, el cristianismo judaizado. Segunda parte de la mezcla es el paganismo. Del paganismo también hemos escuchado algo aquí, y lo principal que aparece del paganismo en la iglesia de Colosas es el misticismo y el ascetismo. El misticismo, veamos el capítulo 2, versículo 18. El misticismo, capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Estos herejes decían tener contacto con los ángeles, hacer un culto a los ángeles, y que probablemente estos ángeles eran los que les daban el super conocimiento de la verdad que les faltaba para poder llegar a la plenitud y la madurez. Y tales conocimientos y visiones sobrenaturales era lo que hacía que el cristiano verdaderamente viviera una vida cristiana plena y llegara a la madurez. Pero en cuanto a esto, el cristianismo puro no necesita de ángeles. Cristo y su cruz es más que suficiente. Ahora, el ascetismo. El ascetismo se menciona en el capítulo 2, versículos 20 al 23. Vayan conmigo allá, por favor. Capítulo 2, versículos 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y de doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario
en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Los paganos que pertenecían o que practicaban el ascetismo se colocaban a sí mismos restricciones de todo tipo, porque creían que esas restricciones aumentaban la espiritualidad y la santidad. Pero el apóstol aquí dice que en realidad hacer eso no sirve para nada. Vean conmigo 1 Timoteo 4, versículos del 1 al 4. 1 Timoteo 4, del 1 al 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y hermanos, estamos en los postreros tiempos, algunos apostatarán o se alejarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Los ángeles con los cuales tenían contacto estos fulanos no eran buenos, sino eran espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Eso es parte del ascetismo. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que eso es parte del ascetismo, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Hermanos, el cristianismo puro no necesita esas restricciones ni un duro trato del cuerpo. El cristianismo puro solo necesita a Cristo y su cruz, la cual es más que suficiente para crecer en santidad. No necesitamos, hermanos, no necesitamos ni cosas nuevas ni cosas viejas. Necesitamos conocer más profundamente a Cristo, a quien ya tenemos en el corazón, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Estos herejes decían: a ustedes les falta un conocimiento, y ese conocimiento hay que buscarlo de otra manera. Solo ese superconocimiento se adquiere con estas y estas reglas, con estos y estas visiones de ángeles. No, el conocimiento está todo en Cristo, y lo que nosotros necesitamos es conocer más a Cristo. Noten entonces la importancia de la palabra mezcla. La palabra mezcla es la palabra importante en el día de hoy. Dijimos que esta herejía es una mezcla entre judaizantes y paganismo, y esta mezcla va a seguir ocurriendo. No solamente ocurrió en el primer siglo, esta mezcla va a seguir ocurriendo, porque falsos creyentes van a mezclar, atención, algo de la verdad con creencias falsas del mundo, con esos rudimentos del mundo, con esas cosas que produce la mente humana inconversa. La mezcla entre algo de la verdad con las creencias falsas del mundo es lo que va a producir y va a continuar produciendo herejías que atacan la iglesia hasta que el Señor Jesús venga. Veamos de nuevo el 2:4. Capítulo 2, versículo 4 y el versículo 8, 2, 4 y 8. Dice 2:4: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Estas mezclas son muy persuasivas, sobre todo para los ingenuos y los indoctos. Versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, es decir, son cosas que parecen muy sabias, y huecas sutilezas, detallitos de cosas que parecen evidentes y buenas, según las tradiciones de los hombres. Estas cosas vienen desde siglos pasados. Son algunas de ellas muy antiguas y otras son nuevas, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, hoy en día los falsos creyentes toman algo del catolicismo o del evangelicalismo y lo mezclan con cualquier cosa. A veces lo mezclan con psicología. Hay que anotar que no todas las cosas en la psicología son malas,
pero hay unas cosas en la psicología que son totalmente contrarias a la Biblia. Entonces lo mezclan con psicología, como por ejemplo el falso evangelio de la alta autoestima, o como por ejemplo la psicología impidiendo que las mamás disciplinen, castiguen a sus hijos con vara. Lo mezclan con psicología, o lo mezclan con metafísica, decláralo y lo recibirás. Lo mezclan con esoterismo oriental, conocimientos de las falsas religiones de Oriente, o lo mezclan con marxismo. Y hoy en día vemos algunos cristianos afiliados al movimiento progresista y humanista, que es lo que está gobernando en nuestro país en este momento. Un creyente progresista es un hermano que no entiende, puede ser que no entiende qué es el cristianismo, o tampoco entiende qué es el marxismo o el comunismo o el socialismo, como lo quieran disfrazar, los nombres que les quieran poner, o con el humanismo mismo, o con el posmodernismo, o con el judaísmo, como ya vimos. Algunos lo mezclan con administración de empresas, y ahora entonces el pastor no es un pastor sino un gerente, un coach. Y no vamos a tener una sesión de consejería, sino un coaching. Lo mezclan con mercadotecnia, en fin, algo de la verdad, lo mezclan con cualquier cosa y crean su propia versión del cristianismo. Y nuestro deber es desenmascararla y denunciarla. Toda versión privada del cristianismo debe ser desenmascarada y denunciada. La epístola a los Colosenses nos está diciendo a gritos: no nos dejemos engañar. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, y la verdad en Cristo. La cruz debe permanecer pura, sin mezcla de error. Y los pastores somos los llamados a realizar esa labor de desenmascarar, denunciar y erradicar de la iglesia toda mezcla falsa entre cristianismo y cualquier otra cosa. Vayan conmigo a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Dice el apóstol Pablo al grupo de ancianos que gobernaba la iglesia de Éfeso en las playas de una ciudad cercana llamada Mileto. La iglesia de Éfeso la gobernaba no un solo pastor, sino un grupo de pastores, como debe ser. Y mire lo que le dice Pablo a estos pastores: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos, falsos pastores, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El desenmascaramiento, denuncia y erradicación de toda mezcla falsa entre Cristo y cualquier otra cosa debe ser descubierta y erradicada por los pastores. Los pastores no tenemos que reunir a la congregación para pedirle permiso si podemos declarar o no alguna enseñanza falsa como herejía. Los pastores tenemos el fuero, la autoridad y el poder. Somos los guardianes de la verdad en la iglesia, y nosotros somos los que descubrimos y erradicamos esto. Y cuando nosotros decimos: este hombre es un hereje, debe ser expulsado, y todos ustedes deben tenerlo por hereje. Esa es la función que Dios nos dio, y eso es lo que Pablo hizo desde la cárcel por medio de esta carta a favor de la iglesia en Colosas. Ahora, la palabra clave que hemos estado usando es la palabra mezcla. Cuando se produce tal mezcla en los que una vez creyeron en Cristo, lo que resulta no es que ellos dejan de creer en Cristo,
sino que Cristo y su cruz ya no es suficiente. Por eso, las herejías que son fácilmente detectables no son tan peligrosas. Las herejías más peligrosas son las mezclas. Y por eso los pastores tenemos que tener el ojo y el oído más adiestrado, más atento y más vigilante para detectar estas mezclas. Porque cuando alguno de ustedes cree en una de estas mezclas, él no se siente que ha caído en desgracia. Al contrario, cree que ahora sí ha encontrado el camino de la verdadera santificación. Y empieza a creer en su corazón que Cristo no es suficiente. Y por eso el centro de toda la epístola es la suficiencia de Cristo. El tema de toda la epístola a los Colosenses es la defensa de la verdad contra la mezcla herética pagano-judaizante que destruye la suficiencia de Cristo. Ese es el tema. La mezcla herética pagano-judaizante, cuando es creída por un creyente, destruye en el creyente la suficiencia de Cristo. Y por eso Pablo en esta carta está mostrando la supremacía de Cristo, la toda suficiencia de Cristo y la exclusividad de Cristo y su cruz para su iglesia. La iglesia debe tener claro eso siempre. Cristo es supremo, todo suficiente y exclusivo. Si nosotros defendemos la verdad y defendemos la supremacía, todo suficiencia y exclusividad de Cristo, siempre estaremos seguros de estas mezclas que son tan peligrosas. Y por eso el título que le hemos puesto a la exposición de la carta es La supremacía de Cristo en la nueva humanidad. La supremacía de Cristo en la nueva humanidad. Hermanos, los cristianos no necesitamos cosas viejas ni cosas nuevas. Necesitamos conocer más y vivir más a Cristo y en Cristo, algo que ya tenemos. Vean conmigo los versículos claves de toda la carta. Capítulo 1, versículo 19. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Ahí está Pablo colocando la supremacía, toda suficiencia y exclusividad de Cristo como el remedio para destruir esta mezcla herética. Capítulo 1, versículos 27 y 28. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La única esperanza del hombre es Cristo. Lo único que el hombre necesita para ser perfecto es a Cristo. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Qué estaban tratando de hacer estos herejes? A ustedes les falta el superconocimiento que nos dan los ángeles y las tradiciones antiguas. No, las riquezas del pleno entendimiento están en Cristo, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ningún conocimiento que venga de Dios está fuera de Cristo. Capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, no en el judaísmo. Yo, cada que veo el ataque de Pablo contra los judaizantes,
no puedo dejar de acordarme de dos hermanas que se fueron de nuestra iglesia atacadas por las enseñanzas judaizantes. Hermanos, cuando ustedes vean en internet algún pastor que se dice ser pastor y empiece a hablar de los nombres de Dios en hebreo, del nombre de Jesús en hebreo, y vean los símbolos del pueblo hebreo, huyan de ahí, por favor. Huyan de ahí, sálganse de ahí, no vean eso. Porque los niños ingenuos, no instruidos, son poderosamente atraídos por eso. Y eso es malo, dañino, lo desvía a usted. Dice el verso 7 otra vez: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pasamos al verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Noten el énfasis, como Pablo repite esto una y otra vez. Capítulo 3, versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Finalmente, capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Noten la predicación de Epafras, era la misma predicación de Pablo. Todo lo que tengo, todo lo que ya tengo en Cristo me es suficiente. Lo que tengo que hacer es conocer más a Cristo y no recibir de afuera nada, ni cosas nuevas ni cosas viejas. Y mucho cuidado con ese cristianismo mezclado con otras cosas, porque destruye en tu corazón la suficiencia de Cristo. Rápidamente, un breve vistazo a las secciones de la carta. Un breve vistazo a las secciones de la carta. La primera sección son los versículos 1 y 2, que son los que nos corresponden para el día de hoy, que nos muestran el autor Pablo, los destinatarios los colosenses y el saludo cristiano, gracia y paz, que caracterizaba siempre a Pablo. Yo creo que ya lo hemos visto en otras cartas, así que por eso no lo vamos a repetir y vamos a aprovechar más bien para hacer lo que hicimos. Número 2, la segunda sección es la oración de Pablo por los colosenses en el capítulo 1, versos 3 al 14, muy parecido a las cartas anteriores. La tercera parte es la parte de la carta donde Pablo presenta la supremacía de Cristo y lo hace todo suficiente, en el capítulo 1, versos del 15 al 23. En la cuarta sección, Pablo se presenta a sí mismo como el defensor número 1 de la supremacía de Cristo. Recuerden que estos colosenses no lo conocían personalmente, así que Pablo muestra sus credenciales en el capítulo 1, del versículo 24 al 2:7. Él es el principal defensor de la supremacía de Cristo. En la quinta sección aborda propiamente la herejía pagano judaizante, y la destruye con la supremacía de Cristo en el capítulo 2, del 8 al 23. En la última sección de la carta aparece la forma de vivir de los que conocemos la supremacía de Cristo. En los versículos 3, 1 al 4, 6, Pablo muestra cómo es la vida de un creyente puro, de un creyente sano, que no ha sido contaminado con mezclas, cómo es su vida personal, cómo es su vida familiar y cómo es su vida laboral. Y finalmente, saludos personales y recomendaciones en el capítulo 4, del 7 al 18. Conclusión para el día de hoy: Cristo, su cruz es supremo, todo suficiente y exclusivo para la iglesia de Cristo. El problema que produjo la herejía pagano judaizante en Colosas está todavía presente entre nosotros. Para muchos cristianos, Cristo y su cruz no ha llegado a ser más que suficiente. Y tenemos que seguir predicando a Cristo, predicando su cruz, para que Dios ilumine los ojos del entendimiento de muchos y Cristo llegue a ser en sus corazones más que suficiente. Algunos ejemplos de cristianos para los cuales Cristo no ha llegado a ser más que suficiente. Un ejemplo es el legalista.
Para el legalista, Cristo no es suficiente para sentirse plenamente aceptado por Dios. Otro ejemplo es el libertino. Para el libertino, Cristo no es suficiente para causar temor de Dios que le impida abusar de la gracia. Otro es el arminiano. Los hermanos arminianos, que son de las iglesias carismáticas pentecostales de nuestros días, para el arminiano Cristo no es suficiente para darle una salvación que no se puede perder. Pero también para el inconstante y de doble ánimo, Cristo no es suficiente para hacerlo feliz en esta vida. Pero para las personas que padecen miedo, ansiedad y depresión ante circunstancias difíciles, Cristo no es suficiente para librarlo de todo mal. Pero para el que está atrapado en la pornografía, Cristo no es suficiente para darle libertad. Para los esposos que no pueden tener una buena convivencia, Cristo no es suficiente para llevarlos a cumplir cada uno su rol, ni tener el amor ni la sabiduría que necesitan para resolver sus diferencias. He aquí algunos ejemplos de cristianos de nuestros días para los cuales aún Cristo no es suficiente. El legalista, el libertino, el arminiano, el inconstante y de doble ánimo, el que padece miedo, ansiedad y depresión, se deja dominar por eso, el atrapado en la pornografía y los esposos que no tienen buena convivencia. A nuestros amigos, las personas que nos visitan, que no han entregado su vida a Cristo, amigos, tú, amigo, no puedes hacer nada que sea suficiente para aplacar la ira de Dios sobre tus pecados. La ira de Dios está sobre tus pecados y tú no puedes hacer nada para aplacarla. Solo la cruz puede aplacar la ira de Dios, porque la cruz fue diseñada para que fuera suficiente para aplacar la ira de Dios. Si te resistes a venir a Cristo, arrepentido de tus pecados y creyendo que la cruz es suficiente para aplacar la ira de Dios efectivamente vendrá sobre ti. Hoy, mañana, en un mes, en un año, la ira de Dios vendrá sobre ti. Hoy estás aquí escuchando que Dios está airado contra tus pecados, pero que Él mismo proveyó algo que es suficiente para aplacar su ira, y ese algo es Cristo, la obra de su cruz. Ven a Cristo, mi amigo, no seas destruido por la ira de un Dios todopoderoso. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos al Señor. Señor, te damos gracias por el apóstol Pablo y por haberlo usado para escribir esta magnífica carta que nos muestra la grandeza de tu Hijo y de su obra en la cruz, y nos ayuda a estar atentos, vigilantes contra estas mezclas peligrosas de porciones de la verdad con otras cosas que ocurren en todos los tiempos y que tienen un efecto tan tóxico, tan dañino y tan destructivo sobre tu pueblo. Te rogamos por los pastores de nuestra iglesia, pues ellos están encargados de velar, de estar atentos, de descubrir, desenmascarar y erradicar todas estas mezclas heréticas que vienen a la iglesia, y la iglesia está en la obligación de sujetarse a sus pastores, pues ellos gobiernan la iglesia. Haznos a los pastores de la Iglesia Bautista Reformada, la gracia de Dios, guardianes eficientes, que guardan la verdad hasta que tú nos llames a rendir cuentas. Y a todo el pueblo tuyo, Señor, te ruego que mientras estudiamos la epístola a los Colosenses, abras los ojos de todos para ver la supremacía de Cristo, la todosuficiencia de Cristo y la exclusividad de Cristo, y que el Espíritu coloque en sus corazones esa seguridad de que no necesitan nada nuevo ni nada antiguo para madurar y llegar a la santidad, que lo que tenemos es más que suficiente y solo necesitamos ahondar en conocerle a Él y toda la sabiduría que hay en Él. Y esto te lo suplicamos en el nombre santo de Cristo. Amén.